Hola y bienvenidos una vez más a Desde Adentro, este espacio que tiene como propósito acompañarte a encender esa luz que a veces sentimos perdida y que nos lleva a recorrer el espacio y el camino más valioso, ese que nos lleva de regreso a nosotros. El día de hoy estoy con una mujer supremamente especial, una mujer de esas que busqué en el camino, especialmente, digámoslo así, en esas horas oscuras en las que estaba buscando respuestas y que seguramente muchos de los que están acá ya hemos escuchado el término, el concepto sobre constelaciones familiares. Cuando yo llegué donde Merce, que ya le voy a dar a ella el espacio para que se presente, no tenía mucha idea de qué se trataba esto y me pareció un proceso tan profundo, de tanta luz, que hoy ella está aquí con nosotros. Primero, Merce, bienvenida. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación y estar aquí, porque además eres una mujer que llega y es como si muchas cosas se pusieran en orden al escucharte y al estar en contacto contigo. ¿Te vas a presentar? Gracias, claro, gracias Nati. Primero, qué orgullo y gracias por tenerme en este espacio tan especial, pues porque digamos que uno de mis propósitos es sembrar semillas de reconciliación y de amor, ¿sí? Bueno, yo soy María Mercedes de Bedú, para los amigos soy Merce de Bedú. Apenas voy trabajando con mi nombre, porque cuando estaba pequeña, cuando me regañaban me decían Mercedes, entonces todavía me suena un poquito grande, pero aquí voy trabajándole al nombre. Qué belleza. Soy neurofacilitadora de una técnica, la neurociencia para la sanación, y consteladora familiar. Merce, ¿qué es una constelación familiar? Además, porque hemos visto, yo creo que muchos, una serie en Netflix que es de hecho como un poco fantástica y uno dice, ¿qué va a pasar allá? ¿Qué es? Primero, ¿cómo llegaste a eso? Y segundo, ¿qué es una constelación familiar? Bueno, entonces primero quiero contarles que yo llegué como digamos que a la espiritualidad hace más o menos 30 años que murió nuestro primer bebé, ¿sí? Entonces, él nació y murió a los 8 días de nacido. De hecho, estaba muy enfermo y yo le doy gracias todos los días porque él fue mi despertar espiritual, ¿cierto? Y comencé a estudiar muchas cosas como hobby porque siempre fui una mujer muy trabajadora. Entonces empecé a estudiar como hobby lo que es PNL, historia de las religiones. Comencé a estudiar todo lo que tiene que ver como con ángeles. ¿Y qué hacías en ese momento? Yo trabajaba muy arduamente en la fábrica de licores de Antioquia. Trabajé 10 años y trabajé 2 años en el Éxito, en la parte de publicidad. Entonces, como te digo, en esos raticos libres ya tenía 2 hijos más, ¿cierto? Este que les cuento que trascendió era el mayor. Y ya tenía 2 hijos más, entonces mucho estudio por ahí por los laditos, pues muy conectada con este tema, y hoy digo, me estaban preparando para el momento de hoy. Y tú empezaste, Merce, a estudiarlo para encontrar respuestas, para aliviar el dolor. ¿Cuál fue esa motivación? Bueno, sí, efectivamente, pues fue un proceso muy duro, muy difícil, el primer hijo, ¿cierto? Entonces, digamos que no tanto lo que son respuestas, sino como el aliviar, el tranquilizarme, y me dio por muchas cosas. Quiero servir en instituciones donde hayan niños discapacitados o en fin. Entonces la gente me decía, pero ¿para qué vas a avivar tanto ese dolor que estás viviendo? ¿Por qué no lo haces desde otro punto de vista? Y bueno, y quería muchas cosas, pero finalmente el trabajo y los niños no me dejaban como más de allá. Ya hoy son unos viejos, ya hoy no trabajo en estas instituciones tan grandes. Salí del Éxito porque no veía a mis hijos precisamente, ¿cierto? Porque yo salía de mi casa, estaban dormidos, y llegaba, ya se habían dormido. Entonces ya dije, ya no más, ya me voy a dedicar como a ellos.
De hecho salí, yo no sabía qué se hacía con ellos, ni a qué hora les daba la comida, ni a qué horas todo esto. Y fue un proceso muy bonito como volverme a reencontrar con esa mamá que sí estaba ahí, pero no podía todo el tiempo de lleno. Y bueno, ya ahí empecé a trabajar con mi esposo medio tiempo. Y el otro medio tiempo me dedicaba como a ellos. Y fue muy bonito porque aún estaban pequeños. Entonces digamos que no fue mucho el tiempo por recuperar, más bien poco, pero lo logré recuperar. Qué bonito. Y fue muy bonito. Qué bonito. Entonces vamos a ir a la segunda parte. Empezaron a prepararme con todas estas cosas, todo este estudio. Cuando salgo y al mucho tiempo, ya mis hijos grandes, mi hija me dice, mamá, yo quisiera hacerme una carta astral. Entonces yo le digo, no, me parece muy bueno, pero yo eso no te lo voy a pagar. Entonces me dice, no, sí, pero acompáñame a hacerme la carta astral. Yo, listo, vamos, de una, te acompaño. Entonces, para que miren de cómo se valen, pues, ¿cierto? Para que uno atienda al llamado. Y fui a acompañarla a hacer su carta astral y Diana, que fue quien le leyó la carta astral, le dice a mi hija, mira, cuando una persona va a cumplir 50 años entra en una crisis existencial. Me faltaban 8 días. Y yo como me siento de bien. Y tú te sentías perfecta. Perfectamente bien, ¿cierto? Trabajando con mi esposo, todo, pues. Entonces, pues acabé pidiendo la cita. Me la dio por ahí unos 2 o 3 días antes de que yo cumpliera años y me dice, mira, para leer tu carta astral me tocó llamar a una amiga. Y yo, ¿pero por qué? No me vas a decir nada malo, porque esto conmigo no va. Entonces me dice, no, sino que alrededor de toda tu carta tienes un poder de sanación muy grande. Y entonces le dije yo, no, ¿y entonces yo qué hago? Entonces me dice, tranquila, que a partir de hoy todo te va a empezar a llegar. Y fue fenomenológico, de verdad. Entonces yo sentí una responsabilidad muy grande porque ella me dice, es que a partir de hoy tú ya no puedes decir que no sabías. Porque ya no puedes llegar allá y decir, no, yo no sabía. No, ya tienes que ponerlo al servicio de la humanidad. No, pues yo qué iba a saber a qué estaba haciendo referencia, no tenía ni idea. Simplemente yo dije, voy a atender este llamado. Y de verdad que todo se fue dando de manera impresionante. Entonces, pues llegó una cita de trabajo que tenía el día de mi cumpleaños. Y yo toda la vida, desde muy chiquita, yo le decía a mi mamá, yo me sentaba en la mesa del comedor y les daba cátedra a mis hermanos, que son mayores que yo. Y le decía a mi mamá, yo me sueño como teniendo un consultorio con Kleenex y todo. Ay, qué belleza. Y yo me soñaba eso. O sea, el llamado estuvo siempre. Siempre estuvo, pero yo nunca, mejor dicho, no era el momento. Así de claro. Bueno, mi amigo, que es al que fui a la cita de publicidad, porque yo soy publicista, entonces fui a la cita con él y le digo yo, viste, yo me sueño con un consultorio con Kleenex y todo. Ay, qué lindo. Y hoy es mi consultante. Y entonces me dice, ¿qué querés? Y yo le digo, nada que sea esotérico. Hoy me encanta lo esotérico. Bueno, nada que sea esotérico. Entonces me dijo, ¿por qué no estudias neurofelicidad? Mira, a mí me encantó, yo estuve en Harvard, hice neurofelicidad y me pareció muy chévere y eso tiene que ver pues con todo lo del cerebro, toda la neurociencia, todo esto. Y yo dije, eso me gusta. Empecé a leer, empecé a hacer todo. Bueno, ubiqué a la persona que hacía pues este tema. Y comencé a estudiar neurofelicidad y me pareció encantadorcísimo eso. Hice hasta el máster y comencé a hacer prácticas. ¿Y pensabas, ¿y en qué momento voy a utilizar los Kleenex? Con unos resultados tan increíbles que usé todos los Kleenex. Hoy todavía uso los Kleenex, para mí son una herramienta maravillosa. Entonces, en ese tiempo, antes de llegar la pandemia, un poquito antes, empezó a llegarme información de constelaciones familiares. Y yo dije, ¿qué será eso? Y entonces, como yo ya entendía el llamado, le digo yo, ¿me vas a poner a estudiar eso? Y me dice, sí. Y a esta edad de la vida, sí. ¿Y eso tan largo?
Entonces yo, ay Dios, bueno. Y en esas llega una compañera terapeuta también y me dice, oye, me llegó esta información de constelaciones familiares para formarnos, ¿qué tal si entramos juntas? Le dije yo, listo. Me paré muy bien, analicé la información, me matriculé, hice todo y mi amiga me dice, ay, qué pena, pero ya no voy a estar contigo ahí. No, al fin decidí hacer otra cosa. Yo le dije, ¿sabes qué? Tú fuiste el vehículo. Pero yo esto lo tenía que hacer y así fue. Y entramos mucho, nos graduamos más bien pocos. Me pareció maravilloso. Eso fueron 23 módulos, constelaciones, tareas, trabajos, libros. Yo les digo, eso para mí fue increíble porque yo no sentí el peso del estudio. O sea, a mí me fueron como llevando así. Y me sentí, wow, qué cosa tan hermosa. Cómo se integran todas las técnicas en una constelación familiar. Es increíble. Mercé, nos tienes encantadas. ¿Qué es una constelación entonces ahí familiar? voy. Una constelación familiar, las constelaciones son una filosofía de vida. Y una constelación familiar es una terapia breve de alto impacto, en la que nosotros vamos a ir a encontrar el origen de lo que a ti te esté agobiando hoy, que es encontrar el origen. Lo vamos a pasar del inconsciente al consciente, porque tenemos un montonón de dinámicas ocultas que están en nuestro ADN, en nuestro inconsciente, que vienen de generaciones anteriores, y eso es lo que vamos a ir a mirar. ¿Cómo lo vamos a ir a mirar? Desde el consciente. Vamos a mirarlo desde el amor, sin juicio, sin juzgar a esos ancestros que ya pasaron y que vivieron como les tocó vivir, ¿cierto? Entonces una constelación nos va mostrando hacia dónde necesitamos mirar, dónde necesitamos incluir y no excluir, dónde necesitamos dar una mirada simplemente a lo que ellos vivieron tan duro o tan fácil, ¿cierto? Porque esas son las cosas que traemos de generación en generación. Mercé, frente a eso que tú nos dices, y es, puede que yo traiga dolores, heridas, temas por cerrar, ¿cuál es como esa línea que hace que yo finalmente me empodere y diga, me hago cargo de mi vida y lo sano, o simplemente digo, es que yo traigo una herencia de además una tatarabuela que no conocí, porque ni siquiera conocí a mi abuela, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para que en esas terapias y en esos momentos finalmente la persona se haga cargo? Perfecto. Entonces primero voy a darles un contexto de qué es lo que yo traigo y cómo lo traigo, ¿cierto? Entonces mira, todos tenemos un alma, todo ser humano. De hecho, todos estamos conectados entre sí, ¿cierto? Pero nuestro sistema familiar tiene una gran alma que lo cobija. Esa gran alma dice, aquí todos pertenecen. Así a ti te guste o no te guste, si te parecen buenos o no tan buenos, pero aquí todos pertenecen. Y nosotros somos muy dados a excluir, ¿cierto? Por ejemplo, pérdidas o abortos, principales excluidos del sistema familiar. O por allá atrás la abuelita quedaba embarazada, que en esa época eso era tan difícil, ¿cierto? A la abuelita la mandaban a estudiar a un pueblo y al niño lo regalaban, ¿sí? O habían niños discapacitados o con dificultades cognitivas, los escondían, no los sacaban a la luz, ¿vale? Entonces esa gran alma que dice, ok, en otra generación alguien viene y me ayuda a integrarlos, a mirarlos. Y esos son esas dinámicas o fidelidades ocultas, fidelidades o lealtades, ocultas, que hacemos a esos ancestros. Y en la dimensión del alma como que decimos, yo voy y yo te ayudo a integrar, pero nacemos tan dormidos que no nos damos ni cuenta, ¿cierto? Entonces ahí es donde traemos cosas de ancestros que murieron y dejaron por resolver, y que no fueron mirados, y que sintieron culpa, y que hicieron daño a otros sistemas, y que hubo secretos, y que todo eso a duras penas lo vamos a aprender a mirar, sin juicio, porque esa es la idea, ¿cierto? Pero lo que tú preguntas entonces para redondear es ¿cómo yo resuelvo eso? Entonces se puede mirar en una constelación, se resuelve a través de frases sanadoras que son energéticas, porque cuando morimos la energía sigue viva
Entonces miren qué tan bonito, esa frase sanadora va a llegarle a 7 generaciones hacia atrás, la nuestra, y 3 hacia adelante, donde están hijos, nietos y bisnietos. Entonces esas frases sanadoras llegan a todos estos y logramos hacer movimientos donde cambiamos la percepción, donde dejamos de mirar sin juicio, donde miramos con amor, donde incluimos, donde entendemos, ¿cierto? Y ahora aquí hay algo que es muy interesante, y es que lo que yo decido después de una constelación es, hey, yo vivo es aquí y ahora, en presente, lo que ya pasó, ya pasó. Y a partir de hoy yo me voy a liberar de estas cargas que no van conmigo, ¿cierto? Entonces, vivir en presente y no rumiar pasado. Ahora el futuro ni siquiera ha llegado y a veces estamos allá y nos perdemos del presente. La idea es vivir el aquí y el ahora, asintiendo a mi destino tal y como es. Qué bonito. Merce, ¿cómo logra salir esa información que nosotros cargamos y traemos en un espacio de constelación? Bueno, pues las constelaciones son fenomenológicas. ¿Eso qué significa? Las pasamos por el cuerpo, más no por la mente. Entonces, como el cuerpo es el vehículo del alma, el cuerpo es el que nos va indicando cuál es el movimiento y qué es lo que nos va mostrando, ¿cierto? Para poder nosotros enfocarnos en ese momento de sanación. Unos tipsitos ahí, pero pues para uno poder darse cuenta necesita una formación enorme, pero unos tipsitos es, por ejemplo, cuando en la constelación yo siento calor o el consultante siente calor, el calor es culpa. Entonces nos va mostrando, siento calor porque yo sí voy testeando el cuerpo, qué hay en tu cuerpo en este momento después de este movimiento o mirando a tal persona o en fin. Sí, estoy sintiendo calor en el cuerpo. Entonces, ¿de qué te sientes culpable? ¿Ya? Y expresamos de qué me siento culpable. A veces la culpa está en el consciente, pero a veces en el inconsciente. Y la persona puede decir, no sé de qué siento culpa, ¿sí? Por ejemplo... El contrario, el frío, por ejemplo. El frío, por decir algo, si estoy sintiendo mucho frío. Entonces puede haber alguien que haya trascendido y que necesite ser visto. Por eso siento frío, como que me estuviera diciendo, por favor, mírame, pero me mira a través del cuerpo, entonces siento frío. Y así sucesivamente el cuerpo nos va hablando y nos va mostrando. Ahora también son fenomenológicas porque nos vamos a entregar a ese algo más grande en lo que la persona crea. Y es ese algo más grande quien nos va guiando. Entonces, durante la constelación tenemos guías que nos van mostrando ese camino, ¿cierto? El consultante tiene su guía y yo como consteladora tengo guía. También, por ejemplo, yo me entrego y me pongo en el lugar de la fuerza sanadora. Entonces, la fuerza sanadora puede ser representada por otra persona cuando hacemos una constelación grupal, o yo me paro como constelador en la fuerza sanadora y me va mostrando a dónde debo de mirar. Y es muy hermoso porque nos entregamos a algo que no vemos y nos va guiando. ¿Sobre qué constelan las personas, Merce? ¿Qué es aquello que tú has identificado como en el colectivo que nos duele más? Bueno, hay de todo. Lo importante es, para que una persona pueda constelar, al menos que tenga de 25 años en adelante. ¿Por qué? Porque las constelaciones tienen cosas que son difíciles de digerir, que son difíciles de entender. Por ejemplo, se puede develar un secreto en una constelación, ¿cierto? O un aborto que nadie se sabía y ese puede ser el secreto, ¿cierto? Entonces fíjate que una persona menor de edad, ¿cómo digiere esto? Y entra más bien en una emocionalidad de rabia, de por qué a mí no me habían contado y por qué no existía y por qué no lo habían visto, y etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por eso es mejor, para que una persona lo pueda digerir desde su adulto, debe estar en su adulto, ¿cierto? Ahora, tenemos también adultos que están en su niño. Claro. Y tenemos unos menores de edad que son muy adultos, pero es mejor, ¿cierto?, testear en qué en grado de madurez se encuentra esa persona. Entonces eso pues por un lado. Por el otro lado, ¿qué se puede constelar? Se puede constelar absolutamente todo siempre y cuando sea de la persona. Porque también quiero ir a mirar mi mamá por qué está pasando por esto, ¿cierto?
y resulta que la mamá pues debería de ser quien esté constelándolo, a no ser de que haya una incapacidad, ¿sí? O una enfermedad muy grande que no le permita ir a eso, pero entonces sí le pedimos permiso de poderlo mirar, ¿vale? Constelamos, por ejemplo, pareja, relaciones, papá, mamá, mi vínculo, mi relación con papá y mamá. Quiero mirar en el trabajo porque no voy bien, porque no consigo trabajo, porque el dinero fruto del trabajo no me fluye, ¿cierto? Entonces podemos constelar una enfermedad física, una enfermedad mental, podemos constelar absolutamente todo. Y como mamás o como papás tenemos potestad de constelar hasta por los hijos. Okay. Entonces tengo un niño pequeño que tiene una condición X o un comportamiento tal, ¿podemos mirarlo? Sí, lo podemos mirar. ¿Sí? Merce, ¿y te ha pasado que, por ejemplo, la persona constela, se resuelve, pero necesita tener herramientas personales que también le permitan? ¿Por qué te lo digo? Porque puede que yo haya entendido aquí y que lo haya resuelto porque no consigo trabajo. Pero de ahí en adelante, pues yo también, digamos, creo huellas, creo un legado. ¿Qué pasa después de esa constelación para que la persona siga en ese camino después de haberlo descubierto y no se quede ahí? Ok, bueno. Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que yo defino, la uso o la dejo guardadita en la caja de herramientas, ¿cierto? ¿Qué significa la uso? Pues de lo que ya nos dimos cuenta, qué bonito hacernos cargo, porque a veces decimos, sí, estuvo muy chévere la constelación y todo eso, pero pues yo sigo a mi vida normal, ¿cierto? O sea, no me hago cargo de lo que yo utilizo, de lo que yo veo en la constelación, ¿cierto? Por ejemplo, una constelación me puede estar mostrando, darle una mirada a mamá. Mamá tiene que ver con el éxito y la abundancia. Entonces necesitamos darle una mirada a la mamá. A veces yo pregunto, ¿cuál es tu tema? Quiero mirar mi abundancia o, por ejemplo, me da dificultad conseguir trabajo. ¿Y cómo es tu relación con tu mamá? Más o menos regular. ¿Y con tu papá? No, ni me lo menciones, que yo no tengo papá. Entonces ahí se da cuenta uno qué es lo que hay necesidad de mirar. Y todavía hacemos la constelación y quedan bravos. O a veces hacemos la constelación y el cambio es rotundo. O sea, es darle una mirada a ellos como seres humanos imperfectos como nosotros. ¿Cierto? Entonces, depende de eso. Yo necesito utilizar la herramienta, ¿vale? ¿Qué pasa también? Es asentir a mi destino tal y como es. ¿Eso qué significa? Eso significa lo siguiente. Por ejemplo, tú llegas a mí con una enfermedad y hacemos la constelación. Simplemente miramos el origen, nos reconciliamos con ese origen, de dónde viene eso, pero puede que mi finalidad sea trascender, ¿ya? Entonces, asentir es aceptar a mi destino como es. No significa que en la constelación lo vamos a cambiar ese destino, o puede que sí. Depende de la mirada que le demos, pero también depende de lo que yo necesito estar viviendo en este momento. Ahora, que es que puede que la sanación se encuentre solo con el hecho de trascender. Pero qué bonito quedarnos reconciliados con lo que acabamos de ver. Y eso es lo importante. Entonces, la idea es, constelamos absolutamente todo, pero utilicemos la herramienta. Súper lindo, súper lindo. Es como, me gusta mucho una frase de una psiquiatra española, Marian Rojas Estapé, que dice, comprender es comenzar a sanar. Entonces es como, en la constelación se abre y te das cuenta, pero ¿de qué empezamos a hacernos cargo en este camino y en este proceso? Así es, aquí hay otra cosa importante. Es que el movimiento sanador continúa. No quiere decir que hagamos la constelación y yo salgo y ¡guau! Ya estoy lista. Mejor dicho, hay alguien que viene y dice, quiero constelar pareja. No te vas a imaginar que abrir la puerta y ahí está la pareja, ¿no? Hay que permitir que el movimiento se vaya dando, utilizarlo. Y me puedo demorar 2 años, como me puedo demorar 2 días. ¿Cierto? Todos tenemos momentos y tiempos distintos. Entonces, a utilizar eso, pero a soltarlo y a creer que se va a dar. ¿Hay algo que no podamos constelar o preguntas que no sean adecuadas a hacerse? ¿Qué te dice la experiencia?
Bueno, como les dije ahorita hace un ratico, niños no, menores de edad no. Preguntas, yo permito que todo el mundo pregunte lo que quiera preguntar y vamos viendo. Ahora, yo me guío mucho con mi guía, ¿sí? Y le pregunto en mi interior y puede que mi guía me dice, no está listo para constelar, por ejemplo. O ese tema no lo vamos a constelar porque no le corresponde, porque no puede hacerse cargo, ¿cierto? Quiero venir a constelar hoy porque mi hermana está muy brava conmigo. El proceso es de tu hermana. Ahora, puedo constelar que mi relación con mi hermana, mi relación con ella, ¿cierto? Entonces digamos que es simplemente ir dejando que vaya transcurriendo. Normalmente yo hago una entrevista primero cuando las hago de manera individual y hacemos una entrevista, conversamos un poco y ahí ya vamos definiendo qué tema quiere constelar y esa persona es la que dice hoy quiero constelar tal tema, ¿cierto? Después de la guía. Cuando hacemos las constelaciones grupales, que las hago con un grupo de consteladoras, ahí sí la persona se sienta y le preguntamos simplemente cuál es tu tema a constelar. Y simplemente saca, pero no hay entrevista, ¿vale? Y esto es muy bonito porque ya nos van mostrando eso. Merced, probablemente muchas personas no puedan asistir a la consulta, no están en la ciudad o por cualquier razón. ¿Hay alguna recomendación para conectar con nuestro propio cuerpo, que es este vehículo que nos da tanta información y obviamente sin llegar a la profundidad de un espacio de estos, poder recibir información y estar más conectados? Claro que sí. Bueno, primero en redes sociales y en todas partes encontramos mucha información acerca de las constelaciones familiares, ¿cierto? Lo segundo, aprovechar esa pregunta que acabaste de hacer de la manera de si la gente no está en la ciudad. Constelamos de manera virtual. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, pues pueden acceder a una constelación perfectamente. El campo es como esa red donde se encuentra todo contenido, como esa información donde se encuentra todo contenido y cuando es de manera virtual el campo se expande hermoso. Bueno, muy bien. Ahora, recomiendo, sentir mucho el cuerpo. El cuerpo es quien nos habla. Entonces, párense frente a un espejo y sientan su cuerpo. Y siento dolor aquí, siento peso aquí, ¿cierto? Sentir mucho el cuerpo, incluso quedarse quieto y enfocarse en eso que se está sintiendo en el momento, ¿sí? Recomiendo mucho mirar a papá y a mamá. Cierren sus ojos, visualicen a su padre detrás de su hombro derecho y a su madre detrás de su hombro izquierdo a 1,5 metros. Y con esos ojos cerrados vayan diciéndole a ellos en su mente, incluso lo pueden decir en voz alta: papá y mamá, gracias por la vida que me dieron. Los llevo en mi corazón tal y como son, con lo bueno y lo no tan bueno, porque son tan imperfectos como nosotros. Y decirles también, yo soy solo su hija, ustedes son los grandes. Con esas 3 cosas comienza mucho parte de nuestros conflictos a enderezarse, ¿sí? Entonces, esa es la forma que recomiendo. Yo te diría, Merce, que incluso mi experiencia contigo fue maravillosa y rescato 2 cosas. Primero, sentir que a veces estamos jugando un rol u ocupando un lugar que no nos pertenece. Y aunque lo tenemos aquí racionalmente, yo soy la hija, poderlo sentir y darnos cuenta cambia radicalmente la forma como nos aproximamos. Y segundo, esa energía desde el amor y desde la gratitud y desde la aceptación, no como desde la imagen de la realidad tenemos que debe ser o comportarse el otro, sino también mirar desde la empatía esas batallas, esas luchas y ese proceso que esos seres humanos también tuvieron y de ellos hacia atrás, me pareció lo más poderoso y lo más transformador para que sepan y se animen a ir. Merce, ¿dónde te encuentran? Nos contaste atendiendo el proceso individual, grupal, cuéntanos un poco. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como @mercedebedout, así se escribe. Ahí incluso aparece mi celular, si quieren contactarme a través de celular con todo el amor. Hago constelaciones individuales, presenciales y virtuales.
Y tengo un grupo de 6 consteladoras, nos llamamos Constelaciones en Acción, y hacemos talleres desde la filosofía de las nuevas constelaciones familiares. Hacemos constelaciones grupales, virtuales y presenciales. Así que también sería muy rico que se animen. Eso suena muy poderoso. Muy poderoso. Estamos también como @constelaciones en acción _ y ahí también nos pueden buscar y animarse a hacer todo esto. De hecho, hacemos retiros, vamos a tener uno ahora en agosto, muy poderoso, son 2 días y medio, donde vamos a hacer todo un viaje al interior de tu alma. Ay, desde la concepción hasta poner a la persona en el adulto. También vale la pena que se animen. Maravilloso, gracias Merce por estar aquí, por tu tiempo, por compartirnos este conocimiento que además a muchos y desde esta mente a veces tan científica nos cuesta entender, pero que sin duda alguna, y como tú lo dices, terminan siendo herramientas muy poderosas para poder nutrirnos y para poder crecer. A todos ustedes, muchísimas gracias. Espero que este haya sido un espacio de verdad que los enriquece, que les alimenta el alma y que recuerden que siempre el propósito es que tengamos conversaciones que nos lleven de regreso a nosotros, porque la verdadera sabiduría comienza desde adentro. Gracias.